Buenos días. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo estoy contentísima. La verdad que para nosotras ha sido un privilegio pasar este fin de semana con ustedes y nosotras hemos sido grandemente bendecidas y edificadas a través de la palabra que se ha predicado, pero también a través de la comunión que hemos podido tener con algunas de ustedes. En la mañana de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes sobre el ministerio de la mujer en la iglesia local. La verdad es que es una ironía que yo esté parada delante de ustedes para enseñar sobre el ministerio de la mujer en la iglesia local, siendo que Susan Hunt está sentada en la audiencia. Pero en el pueblo de Dios, en la familia del pacto, las cosas son contracultura, porque son a la manera de Dios. Dios nos enseña en su palabra que una generación enseñará a la próxima generación las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas. Lo que ven ustedes hoy delante, lo que tienen delante de ustedes, es este principio en la práctica. Susan Hunt, a través de sus enseñanzas, a través de sus libros y de su amistad, ella ha traspasado estas verdades a nuestras vidas y hoy nosotras las traspasamos a ustedes. Es la metodología de Dios, es la forma del pacto. Esto no se trata ni de Susan, ni de nosotras, ni de ustedes. Se trata de nuestro Dios y de su gloria. El tema del ministerio de la mujer en la iglesia local es un tema de gran importancia y relevancia en nuestros días. Las mujeres en el mundo cada día levantan sus voces y reclaman sus derechos de igualdad con el hombre, sin tener en cuenta a Dios ni su diseño. Esto demanda que la iglesia desarrolle una teología bíblica y un modelo que funcione en la iglesia local. Si no desarrollamos una apologética bíblica de feminidad y un mecanismo para que las mujeres sean discipuladas por mujeres piadosas, la iglesia entonces corre un gran riesgo, corre el riesgo de abrazar una apologética mundana y esto creará conflicto y confusión entre hombres y mujeres. En algunas iglesias, al no tener una apologética bíblica de feminidad, en otras palabras, un fundamento bíblico que las rija para sus ministerios de mujeres, sus ministerios entonces son enfocados en eventos específicos o en la personalidad de quien dirige el ministerio de mujeres. Y estos ministerios terminan siendo competitivos y divisivos. Otras prefieren no tener un ministerio de mujeres por temor a que éstas demanden o quieran ocupar un puesto que no le corresponde. Pero en este caso dejan un vacío que de una manera sutil comienza a ser llenado por el mundo. Otras iglesias afirman que las mujeres pueden hacer el mismo trabajo que hacen los hombres que no son ordenados. Pero esta posición niega la singularidad de nuestro diseño femenino y deja al hombre y a la mujer susceptibles al igualitarismo. Una debilidad común de todos estos métodos es que fallan al no afirmar y celebrar el valor del diseño divino para la mujer y su llamado a desarrollarlo en el contexto de la vida y el trabajo de la iglesia local. Muchos de estos métodos que mencionamos anteriormente son una respuesta pragmática a la cultura. Entonces uno dice, bueno, funciona, lo hacemos, pero en la casa de Dios no hacemos las cosas porque funcionen. Tenemos que tener siempre un fundamento bíblico para hacerlo. Entonces no es por pragmatismo, tenemos que tener principios escriturales en los cuales nos apoyamos para hacer lo que hacemos y la forma en que lo hacemos. El complementarismo, como nos habló Susan en la primera sesión, nos da el marco perfecto para que los hombres y las mujeres vivamos nuestros privilegios y nuestras responsabilidades
de pacto. El complementarismo reconoce que Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de condición, pero con roles diferentes, igualmente valiosos. Cuando el hombre y la mujer cumplen su rol, se complementan de una manera armoniosa y yo diría hermosa también. No hay nada más hermoso y que dé más gloria a Dios cuando hombres y mujeres viven y trabajan juntos de una manera complementaria. El pastor Ligon Duncan coescribió un libro junto con Susan Hunt que se llama El Ministerio de la Mujer en la Iglesia Local. Es una pena que no lo tengamos en español, pero yo voy a estar compartiendo con ustedes gran parte de su contenido y esperamos en el Señor que algún día podamos tenerlo en español para que todas podamos beneficiarnos de él en igual magnitud. En este libro, el pastor Ligon Duncan da 5 razones de por qué una iglesia debe tener un ministerio de mujeres. Y ustedes tienen en sus bosquejos, pueden ir a sus bosquejos conmigo porque ahí están las 5 razones que vamos a ver juntas. La primera razón que el pastor Ligon Duncan da es: la iglesia necesita enseñar a sus mujeres sobre feminidad bíblica. El ministerio de mujeres entonces ofrece el contexto perfecto para que se lleve a cabo cuando las mujeres más viejas cumplan el mandato de Tito II de enseñar a las más jóvenes, como nos explicara ayer nuestra querida hermana Susan Shepherd en su sesión. Una segunda razón que nos da el pastor Ligon Duncan de por qué debemos tener un ministerio de mujeres es que la iglesia debe promover matrimonios cristianos saludables. La forma en que los esposos y las esposas se relacionan no es idéntica, pero sí es complementaria. En tercer lugar, la iglesia necesita afirmar la verdad bíblica del matrimonio monógamo y heterosexual. Si no hay distinción de géneros entre el hombre y la mujer, ¿por qué entonces el matrimonio solo debería ser considerado entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no matrimonio entre homosexuales? En cuarto lugar, la iglesia necesita enseñar a sus mujeres a recibir de una manera gozosa el liderazgo espiritual masculino piadoso y saludable. Y en quinto lugar, nos dice el pastor Duncan, la iglesia debe enseñar a sus mujeres a apreciar las diferentes formas en que ellas pueden servir en la iglesia y que estén disponibles para ellas. Pero mis hermanas, si la iglesia no enseña y modela para las mujeres lo que es feminidad bíblica, el paradigma del mundo es el que va a predominar en medio de nuestras iglesias. Y con algunas de ustedes hemos conversado cómo a veces en las iglesias, las mujeres más viejas, nos quejamos de la mundanalidad que vemos en las jóvenes. Ay, pero cuánta mundanalidad. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotras? Porque ellas están así porque el mundo tiene una agenda para ellas. Pero si nosotras no tenemos un ministerio de mujeres intencional en enseñar a la próxima generación, ese vacío lo va a llenar el mundo. Mis hermanas, no es suficiente que las iglesias les den a sus mujeres una lista de cosas que ellas pueden hacer. Es importante saber lo que es necesario que las mujeres hagan. No es que esto es lo que ustedes podrían hacer. No, hay un mandato claro en la Escritura. Es necesario que las mujeres hagan. Si buscamos en la palabra de Dios algún mandamiento que nos ordene tener un ministerio de mujeres, no lo vamos a encontrar. Pero tampoco encontramos ningún mandamiento para tener una escuela dominical. Tampoco encontramos un mandamiento para un ministerio de hombres ni ministerio de niños. Sin embargo, sí encontramos mandatos específicos a discipular. Y el discipulado es para todos, pero como ya vimos en Tito, toma la forma femenina, cómo debe llevarse a cabo este discipulado entre mujeres. Tenemos una descripción bien específica ahí. En la Biblia tenemos mandato a discipular, tenemos mandato a ayudar a los necesitados y también a llevar el evangelio a los perdidos. Entonces, estos mandatos están claros en la Escritura. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? La iglesia entonces debe desarrollar la estructura
a través de la cual se obedecerán estos mandatos que están expresos en la Escritura. En las cartas de Tito, a Timoteo y a Tito, Pablo le da principios sólidos de cómo organizar la vida de la iglesia, incluyendo el rol y las responsabilidades de las mujeres. Pero antes de considerar estos textos específicos que se relacionan con las mujeres en la iglesia, veremos algunas de las verdades fundamentales sobre las que descansan estas cartas. A menos que veamos cada texto en este contexto, los principios concernientes a las mujeres serán rebajados o distorsionados. Y ahí quiero que vayan de nuevo a su bosquejo, porque yo traté de que en sus bosquejos quede esta información que le va a ser muy útil para ustedes llevarla a sus iglesias y trabajar sobre eso. ¿Cuáles son esos principios fundamentales, esas verdades fundamentales en las que debe descansar un ministerio de mujeres? Pueden leerlos ahí conmigo en sus bosquejos. La primera verdad fundamental es el Evangelio. Y esto es nuestro punto de partida, mis hermanas. Cristo, no la feminidad o el ministerio de mujeres, debe ser el punto de partida. Y eso tiene que estar claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque eso va a afectar nuestra práctica y en cómo nos vamos a desempeñar en el ministerio. Si el ministerio de mujeres no fluye del Evangelio, será un estorbo y no una ayuda en la iglesia de Dios. En otras palabras, no seremos dadora de vida como ministerio de mujeres en la iglesia, seremos un problema para el liderazgo masculino de la iglesia. Entonces, el Evangelio, Cristo, es nuestro punto de partida. Segunda verdad fundamental es la verdad. La iglesia debe enseñar la verdad sobre feminidad y equipar a las mujeres para este ministerio. En 1 de Timoteo 3:15 vemos que Pablo le dice, esto te escribo, Pablo le dice a Timoteo, te escribo esta carta a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo se tomó su tiempo de explicarle a Timoteo cómo debían de hacerse las cosas. Entonces, esto es algo serio, mis hermanas. No, mi idea puede ser grandiosa, pero si no es conforme a la verdad, no debe ser. Tercera verdad fundamental es la sana doctrina. Pablo dejó claramente establecido que las relaciones de discipulado han de llevarse a cabo en el contexto de una sana doctrina y eclesiología. El versículo 1 vemos claramente como Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En cuarto lugar, nuestra cuarta verdad fundamental es el discipulado, de lo que ya se ha hablado mucho este fin de semana. El discipulado cristiano envuelve dos cosas: contenido en el contexto de relaciones. Y esa definición, miren, se la pudieran aprender, porque grabarla en sus mentes y en sus corazones las va a ayudar a mantenerse enfocadas en este sentido del discipulado. Contenido, debe transmitir un contenido, pero en el contexto de relaciones que validen ese contenido. Pero si sobreenfatizamos el contenido, el ministerio va a ser académico. Si el énfasis es solo relacional, el ministerio vendrá a ser anémico. Y aquí quiero darle una ilustración para ver exactamente qué queremos decir con esto. Yo soy maestra de universidad y yo tengo a mis estudiantes. Cuando yo voy a la universidad, yo entro en el aula y yo traspaso un contenido. Mi relación con esos estudiantes es una relación académica. Yo traspaso mi enseñanza, se acabó la hora de clase, digo adiós a mis estudiantes y me voy. Es una relación académica solamente. Cuando nosotras enseñamos contenido de la palabra de Dios, damos nuestra clase, terminamos y nos vamos, eso es un ministerio académico. ¿Es necesario ese contenido? Es necesario, pero ese contenido en la casa de Dios, en el ministerio de mujeres, debe ser transmitido en el contexto de relaciones que validen ese contenido. Entonces ustedes me preguntarán, denos un ejemplo entonces de cómo yo traspaso ese contenido con relaciones.
Le voy a dar algunos ejemplos. Con las jóvenes, bueno, de 14 como a 20 años, teníamos un discipulado en el que estudiábamos fundamentos de feminidad bíblica. Entonces nos reuníamos 2 veces al mes en una casa siempre, estudiábamos el contenido, el capítulo que nos tocaba para ese día, pero luego que terminaba el estudio nos íbamos todas a la cocina. Cada día teníamos algo que aprender, o cómo preparar, cómo hacer brownies, diferentes actividades. Recuerdo un día que la tarea que teníamos para ese día era enseñar a las jóvenes cómo brindar un café de manera hermosa, porque uno de nuestros objetivos es que ellas empiecen a amar la vida de hogar. Y eso tiene que ser transmitido no dando una clase, sino por ejemplo. Entonces nos íbamos a la cocina, preparábamos el café, unas iban preparando la bandeja, le poníamos su pañito, allá usamos mucho bandeja, pañito, las tacitas pequeñas que creo que ustedes usan también. Preparábamos nuestra bandeja bien hermosa, luego nos íbamos todas a la sala, se le daba la explicación cómo se brinda el café, tú preguntas cuántas cucharitas de azúcar quieres primero, y luego poníamos a una de las jóvenes a que ella brindara el café. Realmente lo disfrutaban. Y yo me pregunto, ¿qué mujer no disfruta eso? ¿Qué mujer no disfruta eso? También recuerdo una vez en el colegio de la iglesia, me pidieron que enseñara el libro La Mujer Verdadera como una clase requerida durante todo un año a las estudiantes de 10º. Entonces aquí yo podía dejar la enseñanza de este contenido solamente a un nivel académico. Era una clase de 1 hora, una vez a la semana. Yo dije, no puedo dejar esto de esta manera. ¿Qué hicimos entonces? Programamos un par de excursiones en el año donde pedíamos a mujeres de la iglesia que si podían enseñarnos a hacer algo. Solicitábamos permiso a la dirección de la escuela y ese día, en vez de tener la clase, algunas mamás nos ayudaban con el transporte, nos movíamos toda a la casa de una hermana y ahí ella nos esperaba, nos tenía un bizcochito, tenía diferentes bandejas preparadas para enseñar a las niñas cómo preparar una bandeja hermosa. Y no pueden imaginar ustedes cómo ellas y yo y todas las mamás que estábamos ahí presentes disfrutábamos eso. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de enseñar contenido en el contexto de relaciones. Por eso nuestras casas son el lugar perfecto para desarrollar todas estas cosas. Y ahora me viene a la mente que recuerdo que un día en uno de esos estudios asistía una joven que ella no era creyente. Ella venía porque la invitaba una amiga. Y recuerdo que un día al final del estudio llega mi esposo, que estaba en la oficina, en la iglesia, mi esposo es pastor, y viene y me saluda con un beso muy cariñosamente, pero para algo muy normal y natural. La jovencita que estaba ahí, ella dijo, ¡ay, qué emoción! ¿Cómo se saludan ellos? O sea, la cosa más que menos nos imaginamos es un ejemplo para una de esas jóvenes, pero ese contenido tiene que ser transmitido en el contexto de relaciones. ¿Tenemos ejemplo bíblico para esto? Claro. En Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 8, oigan con qué ternura habla Pablo. Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La quinta verdad es el pacto. El pacto de gracia es el tema unificante de toda la Escritura y nuestra hermana Paula nos habló extensivamente de esto en el día de ayer. Entonces, mis hermanas, cuando consideremos cualquier pasaje de la Escritura relacionado con el rol de la mujer, debemos verlo a la luz de estos principios fundamentales: el Evangelio, la verdad, la sana doctrina, el discipulado y el pacto. La brillantez y el poder de un pasaje no será claramente comprendido si lo desconectamos del resto de la Escritura. Cada plan o decisión que tomemos debe evaluarse a la luz de estos principios.
Estos principios o verdades fundamentales deben ser los valores del Ministerio de Mujeres. Las líderes entonces del Ministerio de Mujeres deben orar de una manera continua y discutir este compromiso, estudiar estas verdades y evaluar la conexión de cada actividad que ellas planifiquen con estas verdades. Esto es lo que va a evitar que nosotras nos salgamos del carril en el que debemos mantenernos. Por otro lado, también tienen en sus bosquejos las características del pacto. Y las características del pacto nos proveen una serie de preguntas sumamente útiles para poder evaluar cada planificación que llevemos a cabo. ¿Cuáles son esas características? La tienen en sus bosquejos, véanlas conmigo. La primera característica del pacto es que es soberanamente iniciado por Dios. Las mujeres que están en el liderazgo del ministerio deben tener una profunda confianza en la soberanía de Dios. Él es el Rey soberano de su iglesia y cualquier deseo de tomar el control de las personas es pecado. ¿Qué preguntas entonces podríamos hacernos? Porque estas características las van a ayudar haciendo preguntas para evaluar lo que ustedes están haciendo. Una pregunta que pueden hacerse es: ¿de qué manera será el nombre de Dios glorificado en esta actividad? ¿Estamos tratando nosotras de promovernos como ministerio de mujeres? ¿O realmente nuestra intención al hacer esto es ser una verdadera ayuda idónea en medio del pueblo de Dios, porque eso reportará gloria a su nombre? Y yo recuerdo la primera vez que nosotras como iglesia hicimos una conferencia de mujeres así grande, que fue abierta a muchas iglesias, que inclusive incluía, había que pagar para asistir porque incluía almuerzo, algo parecido, vamos a suponer, en cierto sentido como eso. Y fue la primera vez que nosotras las mujeres organizábamos todo eso. Obviamente un plan que previamente presentado a los pastores, aprobado, etc. Recuerdo que al final de la conferencia rendimos cuenta a los diáconos y gracias a Dios la conferencia se cubrió totalmente. O sea que no hubo déficit, pero no solamente que no hubo déficit, sino que hubo un pequeño superávit. Y nosotros entregamos ese superávit a los diáconos también. Y el principal de los diáconos, cuando estamos entregando, dijo: wow, pero la verdad que ustedes hicieron esto tan bien que deberíamos ponerle a ustedes a organizar todas las conferencias. Eso pudo haber causado dos cosas en nosotras como juez, para que vean que nosotras, las mujeres tendemos a pensar así, que nosotras cuando hacemos la cosa, entonces yo no estoy buscando la gloria de Dios. Yo estoy queriendo demostrar. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, porque hermana, está en nosotras. La verdad es que está en nosotras. Pero tener estas características del pacto en mi mente traerá a mi mente: Dios es el dueño de la iglesia, el Rey soberano. Qué privilegio me ha dado de poder ayudar, de ser una ayuda idónea en medio de su pueblo. Otra característica del pacto es que es restaurador. Debe ser restaurador el entender que Dios a través de Cristo nos ha reconciliado con Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadoras de Cristo. Y una pregunta que podemos hacernos es: ¿estamos nosotras como ministerio de mujeres siendo causa de conflicto o de restauración en medio de nuestra iglesia? Y debemos hacernos esa pregunta. También es relacional. Un ministerio de mujeres debe enseñar a las hermanas cómo tener relaciones de pacto que modelen nuestra relación con Dios. ¿De qué manera entonces lo que estamos haciendo está motivando relaciones piadosas? Es otra cosa. A veces uno está pensando en una actividad que lo único que ha promovido es conflicto. Entonces debemos pensar: ¿de qué manera estoy yo promoviendo intencionalmente relaciones piadosas entre las mujeres de la iglesia? El pacto es compasivo. Debe equipar a las mujeres para expresar su diseño de ayuda idónea a través de ministerios de compasión. ¿De qué manera estamos nosotras como ministerio mostrando la compasión de Cristo? Es otra pregunta. También es corporativo. Debe enseñar a las mujeres que el aislamiento es contrario a la vida de la comunidad del pacto, que es la iglesia. Para esto debe ofrecer oportunidades para que ellas asuman sus privilegios y sus responsabilidades.
Entonces debemos preguntarnos de qué manera estamos nosotras como ministerio dando oportunidades para que todas las mujeres de la iglesia puedan involucrarse. El pacto también es generacional. Debe equipar a las mujeres para que traspasen este legado de feminidad bíblica a la próxima generación de mujeres. ¿Estamos siendo intencionales para alcanzar a la próxima generación de mujeres que tenemos en nuestra iglesia? Como ustedes verán, estas preguntas nos van a ayudar a evaluar aún nuestra planificación. Obviamente, no cada actividad que nosotras realicemos va a poder dar respuesta a cada una de estas características, pero sí estará presente una u otra. Habiendo dicho todo esto y puesto, como vamos a decir, esta pequeñita plataforma, vamos ahora a 1 de Timoteo 2, del 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El llamado que encontramos en el versículo 9 no es un llamado a vestir fuera de moda como si esto fuera una virtud. Es más bien un llamado a una pureza de corazón que se refleja en una apariencia externa. Las mujeres que dirigen el ministerio de mujeres deben enseñar y modelar la pureza de corazón que permea cada área de su vida. Vimos que dice la palabra que ella debe adornarse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el versículo 11 vimos que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Un ministerio de mujeres debe tener un carácter, un espíritu apacible, que no cause molestias al liderazgo masculino. Miren, entender esto es vital. Nuestro ministerio debe ser una ayuda, debe ser una bendición para el liderazgo masculino, no un estorbo. Estamos llamadas a ayudar, a ser dadoras de vida para nuestra iglesia, no a estorbar, no a quitar vida. Es por esto que las líderes del ministerio de mujeres deben ser enseñables, deben ser humildes y deben estar dispuestas a escuchar y aprender. El versículo 12 nos dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí Pablo está enseñando eclesiología bíblica que refleja el orden de creación, refleja el carácter de Dios y refleja el evangelio. La sumisión nada tiene que ver con estatus, tiene que ver con función, igualdad en cuanto a ser, pero diferencia de funciones. Esto es lo que caracteriza la Trinidad. Autoridad y sumisión es el orden establecido por Dios para alcanzar unidad en el matrimonio y en la iglesia. La sumisión no es una lista de conductas legalistas, te tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Es una actitud del corazón que cree que el orden establecido por Dios es bueno porque confiamos en Él. Y ahora yo quiero que veamos un ejemplo bíblico que nos va a iluminar el entendimiento para que veamos cómo en la práctica luce esto de la sumisión. En Éxodo 15, si quieren pueden ir en sus Biblias a Éxodo 15, tenemos la historia de María, la hermana de Moisés. Y muchas de nosotras nos identificamos con María, la hermana de Moisés, porque yo creo que en el fondo realmente nos parecemos mucho a ella. Cuando María fue buena,
fue muy buena, pero cuando fue mala, fue horrible. Cada vez que nosotras invertimos el orden bíblico de creación, hay desorden, destrucción y muerte. Después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Moisés los llevó a alabar a Dios por esta gran liberación. Y en el versículo 1 vemos que Moisés, que dice lo siguiente, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cuando Moisés hubo completado su canción, miren lo que hizo María, su hermana. María tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres le siguieron con panderos y danzas. Y dice ahí en el versículo 20 y 21, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas, oiga bien, todas las mujeres, María tenía liderazgo en medio del pueblo, dentro de las mujeres. Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Miren, este pudo haber sido un momento excelente para María reclamar: oh, yo también tengo liderazgo. Mira cómo me siguen las mujeres, pero eso no fue lo que ella hizo. Ella repitió la misma canción que acababa de cantar Moisés, apoyando así 100% el liderazgo masculino que Dios había puesto sobre ellas. Y mis hermanas, esto es liderazgo femenino en su mejor expresión. Cuando las mujeres unidas apoyamos el liderazgo masculino de nuestra iglesia y no comenzamos a criticarlo y a decir lo que le faltó, lo que no le faltó, porque no, y tú sabes que los hombres, tú sabes, ellos nunca dicen las cosas como es, o nunca tenemos esa tendencia en nosotros. Esto no fue lo que hizo María. Ella fue una dadora de vida en este momento. Pero la historia continúa. Pasó el tiempo y en un momento del peregrinaje, María comenzó a amargarse un poco y comenzó a reclamar un poco de autoridad. Y pongan atención, hermanas, porque nos pasa lo mismo. Uno dice: ay, María, qué mal lo hizo. María nos representa a ti y a mí. En Números 12, del 1 al 2, vemos que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado. Y oigan lo que dijeron: una mujer que tiempo atrás había apoyado 100% sin añadir ni quitar a esas enseñanzas que su líder traía ante ellas. Ahora oigan lo que dice: ¿no ha hablado también Dios por nosotros? O sea, ¿qué es lo que se cree Moisés? Él cree que nada más a él, que Dios le habla. ¿No ha hablado Dios también a través de nosotras? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Y oigan lo que dice la palabra de Dios: y lo oyó Jehová. La rebelión de María no solo la afectó a ella, afectó a toda la comunidad que se detuvo mientras la esperaban. Imaginen la confusión y el temor que sus acciones y su castigo causó en medio de las mujeres. En este momento, María fue una quitadora de vida. Pero tampoco termina aquí la historia. María se arrepintió. Se arrepintió porque su mediador, Moisés, suplicó por ella ante Dios y le dijo: oh Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. ¿Qué corazón el de Moisés? Humanamente hablando, ¿qué hubiera sido una reacción natural, carnal? Coge, está bueno que te pase. ¿Tú no crees que tú también tenías derecho a mandar? Ay, Dios te está diciendo quién es el que manda aquí. Eso no fue lo que hizo Moisés. Era un líder amoroso y piadoso. Rogó a Dios: te pido que la sanes. Y mis hermanas, ustedes y yo somos iguales a María. En muchos momentos de nuestras vidas, nosotras somos dadoras de vida. Nosotras damos vida en nuestros hogares, en nuestras iglesias, ayudando y apoyando al liderazgo masculino de una manera hermosa.
Pero al igual que María, hay momentos en que nosotras nos salimos del camino, olvidamos esos principios, estas verdades fundamentales, nos salimos de la sana doctrina y somos quitadoras de vida. Pero la buena noticia es que al igual que María, nosotras tenemos un mediador que intercede por nosotros en el cielo y dice: Padre, perdónala, está cubierta con mi sangre. Y gloria a Dios por eso. Hermana, si no fuera por eso, ni yo ni ninguna de nosotras estaríamos aquí hoy. ¿Qué aprendemos entonces de esto para nuestro ministerio de mujeres? Que las líderes del ministerio de mujeres deben orar por corazones sumisos y deben motivar a las mujeres que ellas enseñan a someterse y a apoyar el liderazgo masculino de la iglesia. También aprendemos que las mujeres del liderazgo deben orar para que las mujeres que ellas enseñan se sometan a Dios y resistan al diablo. Una pregunta que entonces se levanta: entonces, ¿quién es el último responsable del ministerio de mujeres? O sea, ¿a quién debe rendir cuentas? ¿Tenemos luz propia, vida propia e independiente? No. Los pastores, los ancianos, los liderazgo masculino son los últimos responsables del ministerio de mujeres. Nosotras no actuamos independientes, rendimos cuentas a ellos. Inclusive los pastores deben estar involucrados en el reclutamiento de las líderes. El ministerio de mujeres puede presentar los nombres, pero todo cuanto se haga debe ser con la aprobación de ellos. Todos los planes que hagamos en el ministerio de mujeres, si vamos a hacer una conferencia o si nos vamos a involucrar en tal o cual actividad, todo lo que hagamos debe ser presentado previamente, no después que está corriendo, previamente a nuestros pastores para su aprobación. Eso incluye hasta qué libros vamos a estudiar, el evento tal que queremos realizar. Y yo recuerdo cuando yo le conté mi testimonio el primer día, cuando íbamos a iniciar nuestro ministerio de mujeres, lo primero fue con una escuela dominical para mujeres, estudiando el libro La Mujer Verdadera. Cuando fuimos a esa reunión, cuando los pastores, con todo nuestro plan listo, una de las propuestas es: queremos estudiar el libro La Mujer Verdadera. Aunque ellos, como todos ellos eran los esposos de nosotras, ¿verdad?, ya tenían una idea de qué trataba el libro porque nosotros se lo comentábamos en la clase. Pero ¿qué hicimos? Fuimos a esa reunión con un resumen capítulo por capítulo del contenido del libro, que lo practicamos antes de llegar a la reunión, que podía ser leído en unos 6 o 7 minutos, de tal manera que le podíamos dar una idea global, rápida pero concisa del contenido del libro, el que le estábamos proponiendo que íbamos a estudiar para su aprobación. Entonces, eso es una parte muy importante. ¿Y saben por qué eso es tan importante? Primero, Dios lo manda, pero también a veces nosotras podemos planificar algo que luego no sale bien, pero nuestros pastores van a venir en nuestro socorro y en nuestro apoyo, porque no estamos independientes de ellos. Ellos están ahí para apoyarnos, salga como salga, van a estar detrás de nosotros. Por ejemplo, en esa conferencia que yo les hablé, si nos hubiese faltado dinero, ¿quién iba a responder por nosotros? Oh, ellos, pero si hubiéramos estado independientes, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Cuando un proyecto también sea rechazado, cuando vengamos con un proyecto a los pastores, porque a veces nosotros tenemos ideas realmente fantásticas, y venimos y presentamos nuestro proyecto y los pastores nos dicen: miren, realmente nosotros entendemos que este no es el momento, pero eso es un jarro de agua fría. ¿Qué? Un plan que por semanas planificando, para nosotros perfecto. ¿Qué debemos hacer cuando eso sucede? Debemos aceptar lo que ellos decidan como la voluntad de Dios, y asimismo las líderes del ministerio deben comunicarle a las hermanas de la iglesia. Nosotras podemos venir a las hermanas de la iglesia y decirles: bueno, señores, nos desbarataron el asunto. Ustedes saben, los pastores, ustedes lo conocen, ellos tienen sus complicaciones. Si nosotras transmitimos eso hacia las mujeres, pero ¿no le parece familiar eso a nosotras? No me digan que solo a mí me pasa por semejante cosa, ¿eh? Ok, entonces nosotras tenemos primero que hablarnos a nosotras mismas
y venir y comunicar con ese espíritu de sumisión a la voluntad de Dios, los pastores entienden que no es el momento para hacerlo. Y Dios va a bendecir en la medida en que nosotras nos sometamos a su liderazgo. Una pregunta ahora que muchas de ustedes han de tener. Pero ¿cuáles son las tareas del Ministerio de Mujeres? ¿En qué podemos involucrarnos específicamente? Y esto tienen en sus bosquejos ahí. Tienen en sus bosquejos las tareas del Ministerio de Mujeres. Y las vamos a tratar en un orden inverso al que la tienen en sus bosquejos. Está el discipulado, nos involucramos en ministerios de discipulado, en cultivar la vida en comunidad y en involucrarnos en ministerio de compasión. Vamos a comenzar por el discipulado. Las mujeres deben involucrarse en discipular a la próxima generación de mujeres de la iglesia. En Tito 2, del 3 al 5, vemos un mandato claro a que una generación de mujeres es la que debe enseñar a la próxima generación. El discipulado bíblico, como ya vimos, no es solo impartir conocimientos o inculcar hábitos personales. Es transmitir una forma de pensar y de vivir. Es traspasar un legado de fe y vida a la próxima generación. La tarea primordial del Ministerio de Mujeres es entrenar a otras mujeres en las prácticas y principios bíblicos de feminidad. Esto no significa que la feminidad bíblica es lo único que las mujeres han de estudiar, pero sí significa que cualquier cosa que estudien deben enmarcarlo dentro de los principios de feminidad bíblica. Mujeres discipulando mujeres es más que un programa. Es el estilo de vida de las mujeres redimidas. Es responsabilidad del Ministerio de Mujeres equipar para esta misión. Otra tarea del Ministerio de Mujeres es cultivar la vida en comunidad. Las mujeres también se involucrarán en cultivar la vida en comunidad. Cultivar la vida en comunidad de la congregación es muy parecido a cómo cultivamos la vida de familia en nuestros hogares. Debemos pasar tiempo juntas, debemos conocernos, debemos compartir. Y algunos ejemplos prácticos de cosas que podemos hacer es, por ejemplo, reunirnos una tarde y pedirle a 2 o 3 hermanas que nos cuenten un testimonio de su vida, una experiencia, por ejemplo, que ella pasara y cómo la palabra de Dios fue su sostén en medio de esa prueba. Cuando una hermana está embarazada y nos reunimos como pueblo de Dios, como familia de la fe, para hacerle un baby shower en el que no solamente nos limitamos a darles regalos materiales, sino a compartir principios de la palabra de Dios que la acompañarán en la nueva etapa de la vida que ella enfrentará. O cuando una joven mujer de la iglesia se va a casar, nos juntamos, yo creo, ustedes tienen que hacer lo mismo que nosotras, despedidas de solteras. Le llevamos regalos, pero también tener una meditación de la palabra donde compartamos consejos que van a ser necesarios en la nueva etapa de la vida que ella comienza. Podemos preparar también una tarde para tener un panel en el cual invitemos a mujeres que han pasado pruebas difíciles en su vida, como por ejemplo un hijo con cáncer, un divorcio, la muerte de un ser querido, y que esas mujeres nos compartan qué aprendieron durante esa etapa difícil de su vida. Que también nos compartan de qué manera el Ministerio de Mujeres fue un apoyo y una bendición en la forma en que la acompañó mientras ella pasaba por una prueba tan difícil. Son cosas que traen mucha vida en medio de la iglesia. Otra cosa que podemos involucrarnos es preparando comidas para los ancianos o preparando canastas de Navidad. En mi país usamos mucho que se preparan canastas de Navidad para darle a los ancianos de la iglesia o a familias que están en mucha necesidad. Estos son uno que otro ejemplo de cosas que podemos hacer para cultivar la vida, para relacionarnos, la vida en comunidad entre nosotras. Y a esto ustedes pueden añadirle muchos más, siempre pasándolo por la evaluación de los principios y fundamentales y las características del pacto que hemos mencionado, porque eso nos va a mantener enfocadas en nuestro Rey y no en nosotras. Algo que sucede en todas las iglesias es que siempre hay mujeres que no se quieren involucrar en el ministerio de las mujeres. Ellas
permanecen aisladas. Esto sucede por diferentes causas. Algunas porque sencillamente tienen falta de compromiso o porque han comprado la idea del mundo de independencia o lo que fuera. Pero en otras ocasiones hay muchas mujeres que no se involucran por ignorancia o por temor. ¿Qué podríamos hacer nosotras para alcanzarlas? Y aquí de verdad quiero llamar su atención, porque la tendencia natural de uno es criticar a esas hermanas, ¿no? Tú sabes que fulana, uno la invita y la invita. Yo no sé si aquí se dice fulana. Ah, porque hay un país que eso no se dice. Ok. En mi país, tal hermana, a ella mejor ni invitarla porque ella no viene a nada. Entonces, este es un espíritu crítico. No, nosotras debemos de ganarla con cuerdas de amor, siendo un testimonio de amor y fidelidad para ellas, no criticando ni chismeando con las otras, no, ella ni le diga, sino con cuerdas de amor, atrayéndolas. Otra cosa en la que debe involucrarse el Ministerio de Mujeres es en ministerios de compasión. Bajo la supervisión de los pastores, el Ministerio de Mujeres se integrará con los demás ministerios de compasión de la Iglesia, incluyendo el ministerio diaconal. Las mujeres deben ser continuamente retadas a examinar sus motivaciones al involucrarse en ministerios de misericordia. ¿Qué buscamos al involucrarnos en ministerios de misericordia? Cuando nos involucramos ayudando a mujeres en necesidad, a niños en necesidad, sentirnos bien, promovernos, miren todo lo que hacemos, o estamos buscando realmente mostrar la compasión de Cristo a los necesitados. Hermana, tenemos que evaluarnos porque nuestro corazón es engañoso y con frecuencia vamos a descubrir que realmente estamos buscando el sentirnos bien o ganar puntos. Pero cuando nos descubramos en eso, pedir perdón y enderezar nuestros pasos, enfocarnos otra vez en Dios y en su gloria. Aquí quiero traer algunos puntitos que quiero compartir con ustedes de cosas que debemos tener cuidado al involucrarnos en ministerio de compasión, porque ustedes saben que la compasión es uno de los ministerios principales del ministerio diaconal. Y en eso las mujeres podemos ser un brazo de apoyo excelente para ellos, pero un brazo de apoyo. Entonces hay una línea fina que podemos cruzar. Las mujeres no debemos tomar ningún tipo de decisión que involucre dinero o el curso de acción a seguir cuando estamos haciendo obras de misericordia. Es responsabilidad de los diáconos tomar las decisiones de cómo se va a ayudar a alguien. Nosotras sí somos, por nuestro diseño, somos rápidas para ver la necesidad. Y la vemos más rápido que los hombres generalmente. ¿Qué debemos hacer? Vamos y la comunicamos a nuestros diáconos. Mire, hermano Pedro, Juan, la familia tal, la hermana tal está pasando por una situación. Los diáconos rápidamente se mueven a indagar. Miren, somos un complemento perfecto. Porque ustedes saben, las mujeres, las emociones son muy fuertes y si nos dejan a nosotras, nos volcamos en todo. Pero ellos van, evalúan, entonces ellos deciden de qué manera la iglesia se va a involucrar ayudando a esa familia. Entonces nos comunican a nosotras y después que lo ponen en la mano de nosotras le damos para adelante con todo nuestro diseño femenino, haciendo la lista de a quién se le va a mandar comida, cómo se le va a mandar, etcétera, etcétera. Cosas prácticas en las que las mujeres podemos involucrarnos al ayudar a los diáconos es, por ejemplo, haciendo grupos de oración para apoyar a esas mujeres que están siendo un brazo de apoyo para los diáconos. También coordinamos el ministerio de comidas, las visitas a los enfermos, a los envejecientes. También podemos identificar mujeres dentro del ministerio de mujeres que ustedes las ven que serían idóneas para entrenarlas y que ellas sean parte de ese equipo que apoya directamente a los diáconos en su ministerio. Y estas preguntas es bueno que siempre nos las hagamos para evaluar este lado de nuestro ministerio de la compasión. ¿De qué manera está el ministerio de mujeres ungiendo el cuerpo de Cristo? Y mire, preguntárselo de esa manera hace diferencia. Cuando estamos involucradas en ministerios de compasión, estamos ungiendo el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera lo estamos haciendo?
¿Está el ministerio de mujeres permeado por una ética de compasión? Mis queridas hermanas, alguien está enseñando principios de feminidad bíblica a nuestras mujeres. ¿Lo está haciendo la iglesia o lo está haciendo el mundo? Una de dos. Las mujeres líderes deben orar para que Dios levante una generación de mujeres que declare, como el Salmo 71, 17 y 18, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Un ministerio de mujeres debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo está reflejando nuestro ministerio de mujeres los principios de Tito II? ¿Acaso necesitamos nosotras tener un ministerio de Tito II más organizado? Esa podría ser una necesidad. ¿De qué manera estamos nosotras equipando a las mujeres para que entrenen a las más jóvenes en principios de feminidad bíblica? ¿Qué oportunidades estamos proveyendo para desarrollar relaciones intergeneracionales? Por último, quiero terminar leyendo unas citas del pastor Ligon Duncan, al que quiero que pongan mucha atención. Bueno, yo creo que se las puse, no se las puse todas, tienen alguna, una tienen en su bosquejo, pero aunque la tienen ahí, escuchen. Dice el pastor Ligon Duncan: la única razón confiable por la que debemos motivar un ministerio de mujeres en la iglesia local es un fuerte deseo de ver la gloria de Dios desplegada en la iglesia. Si no tenemos una correcta estima y amor por Cristo mismo y no entendemos su amor de pacto por su iglesia, no tendremos la fuerza motora para servirle. Si la razón por la que servimos a Dios es sencillamente porque amamos a la gente, entonces nunca podremos mantenernos en nuestro servicio, porque ese mismo pueblo que estamos llamadas a servir romperá nuestros corazones. Y solo la gracia de Dios nos va a capacitar para perseverar. Mis hermanas, amar a Cristo significa amar a su iglesia. Y esta cita sí la tienen en sus bosquejos. Las Escrituras nos recuerdan que el plan de Dios es hacer de la iglesia algo hermoso y que Él nos invita a que le sirvamos contribuyendo en la preparación de su esposa para las bodas del Cordero. Entonces, en aquel día, ella será sin mancha ni arruga, con gran hermosura y gloria. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, no podemos comprender cómo tú nos das el gran privilegio de colaborar hermoseando tu pueblo. No merecemos tan grande privilegio, Señor, de involucrarnos en el servicio a tu cuerpo, tu pueblo que tú compraste con tu sangre. Te alabamos y te damos gracias por tan grande privilegio, pero te suplicamos, Señor, que tú transformes corazones en esta mañana, que estas verdades, Señor, tú las siembres en corazones de mujeres aquí en Colombia, Señor, que se aferren a estas verdades, que las amen y que las hagan suyas de tal manera que puedan seguir transmitiendo estas verdades a las próximas generaciones de mujeres aquí en Colombia. Necesitamos, Señor, conocer tu verdad. Necesitamos que nuestras iglesias sean transformadas por tu palabra. Levanta ese grupo de mujeres, Señor, y desde ya te alabo y te doy gracias porque la presencia de este batallón de mujeres aquí habla de una obra grande, más allá de nuestro entendimiento, que tú estás haciendo en medio de este pueblo. Gracias por concedernos el privilegio de ser testigos, Señor, de tan grande obra.
Ponemos todo esto, Señor, en tus manos, que agradecemos por Cristo y por tu palabra. Amén.